Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y gracias por estar aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que está que arde, un auténtico escándalo que ha sacudido a la farándula turca y que, honestamente, ha dejado a muchos con la boca abierta. Y por supuesto, como siempre, lo vamos a analizar a fondo con toda la información que tenemos y con mi humilde opinión, que como siempre es completamente subjetiva, pero espero que les aporte algo. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan en el corazón de millones de fans de las series turcas alrededor del mundo. Probablemente los conozcan por su icónico papel en Love is in the Air, una serie que los catapultó a la fama internacional y que además los llevó a vivir un romance en la vida real que romántico. O al menos así lo parecía. Pero como todos sabemos, en el mundo de la farándula, las apariencias engañan y los romances, a veces, tienen finales abruptos y dolorosos. Y lo que ha ocurrido ahora es de esos que te dejan pensando, ¿qué pasó realmente? ¿Qué se esconde detrás de todo esto? El tema que nos ocupa hoy es el de unas fotos íntimas de Hande y Kerem que, lamentablemente, se han filtrado y que han desatado una polémica monumental. Ya se imaginarán la que se ha liado, ¿verdad? Redes sociales incendiadas, fans indignados, medios de comunicación alborotados, un verdadero caos. Antes de que entremos en detalles, me gustaría recordarles que este canal se dedica a analizar el mundo del espectáculo, desde una perspectiva respetuosa y siempre buscando la objetividad. No vamos a entrar en juicios de valor ni a alimentar chismes malintencionados. Lo que nos interesa es entender lo que está pasando, analizar las posibles consecuencias y, sobre todo, respetar la privacidad de las personas involucradas. Así que, dicho esto, prepárense porque vamos a sumergirnos en este escándalo que está dando mucho de qué hablar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y a dejar un buen like si este tema les interesa. Empecemos. Bueno, ¿qué sabemos exactamente sobre esta filtración? La información que tenemos es que lamentablemente se han difundido imágenes privadas de Hande y Kerem que en principio solo debían pertenecer a su ámbito personal. No voy a entrar en detalles explícitos sobre el contenido de las fotos, por respeto a su privacidad, pero sí quiero dejar claro que la filtración de este tipo de imágenes es un delito y una violación flagrante de la intimidad de las personas. La reacción en las redes sociales ha sido, como era de esperar, muy diversa. Por un lado, tenemos a los fans más acérrimos de la pareja, que han expresado su indignación y han condenado enérgicamente la filtración, defendiendo a Hande y Kerem y exigiendo respeto por su privacidad. Es completamente entendible, ¿no? La invasión de la intimidad es algo que nadie debería experimentar. Por otro lado, también han surgido comentarios más delicados, digamos. Algunos usuarios han intentado justificar la filtración, argumentando que al ser figuras públicas, Hande y Kerem deben estar preparadas para este tipo de situaciones. Otros han aprovechado la ocasión para criticar su relación pasada, especular sobre los motivos de la ruptura, o incluso hacer comentarios malintencionados sobre su vida personal. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para reflexionar. ¿Realmente es justificable la filtración de imágenes privadas, independientemente de la fama de las personas involucradas? ¿De verdad creemos que la vida de una persona pública debe ser expuesta de esta manera, sin ningún tipo de filtro ni respeto por su intimidad? La respuesta para mí es un rotundo no. La fama no te da derecho a invadir la privacidad de nadie. Todos tenemos derecho a tener una vida personal, a tomar decisiones sobre nuestro cuerpo y nuestra imagen, y a que esas decisiones se respeten. Y en este caso, la filtración de estas fotos es una clara violación de esos derechos. Ahora bien, ¿qué consecuencias legales podría tener esta filtración? La publicación y difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento de las personas involucradas es un delito en muchos países, y Turquía no es una excepción. Los responsables de la filtración podrían enfrentarse a cargos penales y a fuertes multas. Además, las propias víctimas podrían iniciar acciones legales para proteger su privacidad y exigir una compensación por los daños causados. En cuanto a las consecuencias para la carrera de Hande y Kerem, es difícil predecir el impacto que tendrá esta situación. En principio, ambos son actores muy queridos y respetados, con una gran base de fans. Sin embargo, es posible que este escándalo afecte a su imagen pública, a su reputación, y a las oportunidades laborales que puedan tener en el futuro. Es inevitable que los medios de comunicación y las redes sociales se hagan eco de esta situación,
y que se genere un debate sobre la privacidad de las celebridades y los límites de la fama. Es muy probable que se les haga un seguimiento constante, y que cualquier movimiento o declaración que hagan sea analizado y comentado hasta la saciedad. Pero, y aquí viene lo importante, ¿cómo deberíamos reaccionar nosotros, como espectadores y como fans? Creo que la clave está en la empatía y el respeto. En lugar de juzgar o especular, deberíamos mostrar nuestro apoyo a Hande y Kerem, condenar la filtración y exigir que se respete su privacidad. Debemos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona, con sentimientos, miedos y vulnerabilidades. Además, es importante ser conscientes de que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Si bien nos permiten estar conectados y compartir información, también pueden ser un caldo de cultivo para el acoso, la difamación y la difusión de contenido perjudicial. Debemos ser responsables con lo que publicamos y compartimos, y no contribuir a la propagación de rumores o información falsa. En definitiva, este escándalo nos plantea una serie de preguntas importantes sobre la privacidad, la fama y el poder de las redes sociales. Nos obliga a reflexionar sobre los límites de la exposición pública y sobre cómo queremos relacionarnos con las celebridades. Y ahora vamos a un aspecto que es inevitablemente relevante en todo esto: cómo afecta esta situación a la imagen de Hande y Kerem y a sus carreras profesionales. Como ya he mencionado, es complicado saber a ciencia cierta el impacto que tendrá. Sin embargo, podemos analizarlo desde diferentes perspectivas. En primer lugar, está la cuestión de la reputación. La filtración de estas fotos inevitablemente genera un debate sobre la vida privada de Hande y Kerem. Si bien muchos de sus fans saldrán en su defensa, es posible que algunos sectores de la opinión pública se sientan decepcionados o juzguen su comportamiento. Esto podría afectar su imagen pública, especialmente si la filtración se utiliza para atacar su reputación. En segundo lugar, están las oportunidades laborales. En el mundo del espectáculo, la imagen es fundamental. Las marcas y los productores suelen ser muy cuidadosos a la hora de asociar sus productos o proyectos con figuras que puedan estar envueltas en escándalos. Esto podría dificultar que Hande y Kerem consigan nuevos contratos publicitarios, o incluso que se les ofrezcan papeles en proyectos de renombre. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son dos actores muy talentosos y con una gran base de fans. Su popularidad podría ser un factor determinante a la hora de superar esta crisis. Sus seguidores podrían salir en su defensa, apoyar sus proyectos y demostrar que el escándalo no ha afectado su cariño hacia ellos. Además, la propia Hande y Kerem podrían utilizar esta situación para fortalecer su imagen. Podrían dar un mensaje de apoyo, hablar sobre la importancia de la privacidad y condenar la filtración. Esto podría generar empatía y simpatía por parte del público, y ayudarlos a recuperar la confianza de sus fans. También es importante destacar el papel de los medios de comunicación. La forma en que los medios traten este escándalo será clave para la percepción pública de Hande y Kerem. Si los medios se centran en el sensacionalismo y en la especulación, la situación podría empeorar. Pero si los medios adoptan una postura respetuosa y se centran en la defensa de la privacidad, podrían ayudar a mitigar el impacto del escándalo. En resumen, el impacto de esta filtración en las carreras de Hande y Kerem dependerá de varios factores: la reacción del público, las acciones de los propios actores, el tratamiento de los medios de comunicación y la evolución del escándalo en general. Lo cierto es que, pase lo que pase, este incidente dejará una huella en la vida de Hande y Kerem. Y para finalizar, quiero hacer hincapié en la importancia de condenar enérgicamente este tipo de actos. La filtración de fotos íntimas es una violación grave de la privacidad, y no debemos tolerarla. Debemos apoyar a Hande y Kerem, respetar su intimidad y exigir que se haga justicia. Y por supuesto, no podemos olvidar la responsabilidad de las plataformas de redes sociales, que deben tomar medidas para evitar la difusión de este tipo de contenido. Hemos llegado al final del vídeo, y espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en lo que pensar. Hemos analizado este escándalo desde diferentes perspectivas, y hemos tratado de entender lo que está pasando. Hemos hablado de la importancia de la privacidad, del respeto a las personas involucradas y de la necesidad de condenar este tipo de actos. En resumen, lo que hemos visto hoy es un claro ejemplo de cómo la fama y las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. La filtración de imágenes íntimas es una violación inaceptable de la privacidad, y debemos apoyar a Hande y Kerem en este difícil momento. Recuerden que detrás de cada figura pública hay una persona,
con sentimientos y vulnerabilidades. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Y me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la filtración? ¿Cómo creen que afectará la carrera de Hande y Kerem? ¿Creen que la sociedad está preparada para respetar la privacidad de las celebridades? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leerlos y responderles. No olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.